En el mundo del rap, las rivalidades son tan legendarias como las letras que las inspiran. Hoy nos sumergimos en uno de los beefs más impactantes y duraderos que ha marcado la historia del rap. Estamos hablando del enfrentamiento épico entre los dos últimos representantes del gangster rap, 50 Cent y The Game. Desde colaboraciones legendarias hasta momentos de confrontación pública, este beef ha dejado una marca indeleble en la cultura del hip hop. Prepárate para descubrir los detalles detrás de la tensión, la traición, la reconciliación y nuevamente la tensión. Para entender el beef entre 50 Cent y The Game, es crucial remontarnos a sus comienzos en la escena del rap. En el año 2003, 50 Cent emergió de las calles de Queens para convertirse en una fuerza imparable en la industria musical de la mano de Eminem y Dr. Dre. Su álbum debut Get Rich or Die Trying fue un fenómeno global que lo catapultó a la cima de las listas y lo estableció como una figura dominante en el rap. 50 Cent no solo trajo un sonido distintivo, sino también una historia de vida impactante. Sobrevivió a tiroteos, la vida en las calles y el encarcelamiento, experiencias que se reflejaron en sus letras cargadas de autenticidad. Por otro lado, The Game estaba forjando su propio camino en la escena del rap. Originario de Compton, California, The Game fue descubierto por Dr. Dre, lo que le abrió las puertas para convertirse en parte de su sello Aftermath Entertainment. Y para darle más visibilidad, Dre le pidió a 50 que lo hiciera parte de G-Unit. The Game lanzó su álbum debut de Documentary en 2005, que resultó ser un gran éxito y consolidó su posición como una de las nuevas caras del rap de la costa oeste. Ambos artistas provenientes de entornos diferentes estaban destinados a converger en el mundo del hip hop. En un momento parecía que 50 Cent y The Game estaban destinados a formar una alianza poderosa. Colaboraron en canciones exitosas incluyendo los sencillos Hate It or Love It y How We Do, que se convirtieron en himnos del rap. Sin embargo, lo que comenzó como una conexión musical sólida, pronto se convertiría en uno de los beefs más notorios de la historia del rap. Todo comenzó cuando el segundo lanzamiento de 50 Cent The Massacre fue retrasado para darle más importancia al álbum debut de The Game. El retraso de The Massacre y la entrada de The Game en G-Unit marcaron el comienzo de una serie de eventos que llevarían al desarrollo del beef. La dinámica en G-Unit estaba cambiando y las tensiones comenzaron a gestarse en el seno del colectivo. La tensión era tanta que en la grabación del video del sencillo Hate It or Love It, 50 Cent y The Game tuvieron que ser filmados por separado, ya que no podían soportar estar juntos. Las partes donde salen juntos, como en el Lowrider, fueron puestas con pantalla verde, y es que la colaboración era tan grande que debía hacerse. Al fin y al cabo eran negocios. Y por si no lo sabías, los sencillos Hate It or Love It y How We Do originalmente estaban destinados a ser sencillos de The Massacre de 50 Cent. Otro aspecto muy importante que desató la rivalidad entre 50 Cent y The Game se debe a Jimmy Henchman, quien estuvo involucrado en el robo y tiroteo a Tupac en Quad Studio en 1994. Henchman actualmente cumple cadena perpetua por diferentes delitos, pero para ese entonces era el manager de The Game y comenzó a tener problemas con Chris Lighty, quien representaba a muchos raperos importantes incluido 50 Cent. Según los rumores, Henchman siempre estuvo celoso de Lighty, incluso se habla de intentos de asesinatos. Y obviamente todo esto hizo que la relación entre 50 Cent y The Game empezara mal desde el inicio. El beef alcanzó su punto álgido el 28 de febrero de 2005, cuando 50 apareció en el programa de radio de Funkmaster Flex de Hot 97. Allí 50 anunció la expulsión de The Game de G-Unit y que debería de dejar de decir G-Unit en sus canciones. Además, 50 se jactó de escribir la mayoría de canciones del álbum The Game y que estaba ganando más dinero con The Documentary que el propio Game. Funkmaster Flex Show, 50 Cent and G-Unit stated that The Game was no longer part of G-Unit. The first 3 records he put out, I'm on them. West Side Story, How We Do, Hate It or Love It. Those are the 3 singles to date. So every record that he's selling is based on me being on his record with him. I'm not gonna say that he didn't help
with the project because he played a small part in the success of the documentary. But he did the things that he was supposed to do. We were all a camp. The things that Eminem did for him. You know what I'm saying? The things that Dre did for him. Días antes, The Game también fue invitado al programa de radio de Flex y compartió que no se involucraría en ninguno de los problemas del jefe de G-Unit con otros raperos. Kiss has been one of my homeboys from, the early stages of my career on the underground mixtape level, and Fat Joe is a dude who I got love for in the streets. Teniendo en cuenta que 50 siempre fue conocido por sus muchos enemigos dentro del rap, el líder de G-Unit sintió que esto era un signo de deslealtad. I felt like what he was saying was disrespectful. 50 llevó su problema al show de Flex el 28 de febrero de 2005, originalmente con el objetivo de promocionar su próximo álbum de Massacre, que estaba a días de su lanzamiento. Fue entonces cuando las cosas empezaron a salirse de control. Mientras 50 Cent continuaba con la entrevista, se estaban gestando problemas fuera del edificio de la estación de radio. Un enfurecido The Game fue a la estación de radio y trató de confrontar a 50. Pero en medio de una pelea con la seguridad al intentar acceder al edificio, uno de los asociados de The Game recibió un disparo en la pierna. Mientras tanto, 50 y su equipo escaparon por la puerta trasera. Los Angeles man was reportedly shot in the leg last night while in the lobby of a Manhattan radio station. 50 was not injured during the incident. Victim is in stable condition. No arrests have been made. Después de este incidente que pudo terminar mal, ambos raperos sorprendieron al mundo del rap con un giro inesperado: la reconciliación pública. I just want to apologize on behalf of myself, 50 Cent, and to the fans, the radio stations, our labels, and I'm almost ashamed to have participated in the things that went on the last couple of weeks. In the shadow of the untimely death of Biggie, today marks the anniversary of his death. We're here today to show that people can rise above even the most difficult circumstances, and together we can put negativity behind us. I feel like this is an opportunity for people to see us make peace. Sin embargo, la paz no duraría mucho. G-Unit comenzó a cuestionar la credibilidad callejera de The Game. Además, poco después del tratado de paz, 50 lanzó la canción Gun Jam. Si bien no mencionaba a The Game, este lo tomó como un ataque y rápidamente entraría al estudio para contraatacar. You screaming your gun jam, nigga your gun ain't jam, they off your bitch ass ram. 300 Bars and Running fue el disco con el que contraatacó The Game, una canción de casi 15 minutos donde ataca a G-Unit, dando comienzo así al boycott G-Unit. $50 Cent respondió o se burló mostrando a The Game como un muñeco señor cara de papa en el video de Piggy Bank. A lo que The Game respondió con el diss Mr. Potato Head. El título hace referencia a la burla que le hizo 50. The Game continuó con sus múltiples ataques en diciembre con el lanzamiento del mixtape Stop Snitching, Stop Lying, en donde atacó a 50 como a G-Unit. 50 Cent finalmente le respondió en febrero de 2006 con el diss Not Rich, Still Lying. En julio de 2006, 50 volvió a atacar y burlarse de The Game en el mixtape G-Unit Radio Part 21, Hate It or Love It, que incluye un fotomontaje de Game en un club de striptease, ya que en ese entonces había un rumor de que The Game fue stripper. What is you crying for, man? Fuck that nigga. Let him drive. Y así continuaron sacando mixtape y atacándose unos a otros, hasta que en septiembre volvió a ocurrir lo inesperado, cuando Game hizo el intento de arreglar las cosas con 50 Cent, pero todo fue en vano. 50 y G-Unit no aceptaron ninguna disculpa. Después, The Game afirmó que el tratado de paz se ofrecía por un día. Para 2007 quizás las cosas se calmaron un poco, más por el lado de 50 Cent, ya que The Game aprovechaba cualquier oportunidad para atacar a G-Unit. En 2008 volvieron las peleas, cuando 50 expulsó a otro miembro de G-Unit, John Buck,
Esto hizo que The Game y Buck se aliaran para atacar a 50 Cent en Tape Conversation. It's a G in Young Buck, it's a G in the game. Banks, Yayo, and 50 ain't no G in they name. Ese mismo año The Game volvió a sorprender a todos al lamentar lo sucedido con G-Unit, Dr. Dre y Jimmy Iovine. Game se mostró arrepentido, nostálgico y dispuesto a arreglar las cosas nuevamente. I'm gonna apologize to him, you know, just as a man. I'm apologizing for me, to him, to Dre, to Jimmy Iovine, to Eminem, to our fans, because if you think about what Interscope was when we were gelling, man, we were it. We were it. We were unstoppable force. Sin embargo, pronto quedó claro que esta disputa no había terminado, con Tony y Yayo descartando cualquier idea de reconciliación. Un día The Game se arrepiente y al día siguiente nos ataca. 50 claramente sintió lo mismo cuando en noviembre lanzó el diss Disrespectful, atacando a The Game y a Young Buck. Enemies stay enemies, but friends they change. Niggas go crazy over money, my man. La disputa pareció calmarse a partir de entonces. En 2010, The Game intentó hacer las paces nuevamente a través de Twitter, llamando la atención de 50, pero fue en vano. Para 2012, 50 Cent lanzó My Life, una colaboración con Eminem y Adam Levine, en donde atacó nuevamente a Game y a Buck. I tried to help niggas get on, they turned around and spit right in my face, so Game and Buck can suck a. Okay, so Game, 50 just dropped this song, My Life, featuring Eminem and Adam Levine, and he says, I tried to help them kids get on, they turned around and spit right in my face, so Game and Buck both can suck a. Maybe he got something he want to tell us, right? You know, about his secret life. En 2013, The Game instigó una petición para que G-Unit tuviera una reunión. Consiguió que muchos fans lo firmaran, pero como todos sus intentos anteriores de paz, todo fue en vano. En una entrevista, 50 dijo lo siguiente: cada vez que no pasaba nada, The Game decía que te jodan 50 para generar algún tipo de interés nuevo. Pero ahora eso ya no funciona, descubre una nueva forma de hacerlo. Ahora dice, volveremos a reunir a G-Unit. Esto molestó nuevamente a The Game, quien en octubre lanzó el mixtape OK, Operation Kill Every Damn, donde volvió a atacar al grupo, pero contradiciéndose a sí mismo de su deseo de volver a reunir a G-Unit. Para junio de 2014, G-Unit sorprendió a todos cuando se reunieron en el concierto anual Summer Jam. 50 Cent, Lloyd Banks, Tony Yayo y Young Buck subieron al escenario. No hace falta decir quién no fue invitado. 2 años después, en agosto de 2016, después de más de 10 años lanzándose ataques el uno al otro, 50 Cent y The Game pusieron fin a su largo beef en un club de striptease en Los Ángeles. Game subió al escenario y se ofreció a aplastar su larga enemistad. A diferencia de su tregua pública en marzo de 2005, esta reconciliación parecía genuina. Casi 6 años después de que The Game pareciera arreglar las cosas con 50 Cent, el beef se reavivó una vez más. Pero en esta etapa, los ataques serían por redes sociales. Todo comenzó cuando Jimmy Iovine ignoró a The Game en un juego de los Lakers. 50 compartió el videoclip en su Instagram burlándose diciendo: LOL, el hombre ni siquiera lo miró, saquen a este tipo de aquí. 50 escribió los discos. The Game le respondió con un comentario diciendo: negro, ni siquiera he visto al señor Burns, si escribiste mis discos, escribe uno hoy y públicalo. Tu carrera de rap murió, eres un actor. Posteriormente, Game se burló de la actuación de medio tiempo del Super Bowl de 50 al publicar un meme de él colgando boca abajo como un pollo asado, y también compartió un mensaje directo que recibió de la novia de 50, Cuban Lenz, ofreciéndose a aparecer en sus videos musicales. Inmediatamente la novia de 50 le respondió en Twitter diciendo que eso era de 2015, cuando todas querían ser una chica video, y agregó: eres un irrelevante. En una entrevista en Dream Shem de Nori DJ EFM, Game continuó con sus polémicas declaraciones en las que podemos destacar afirmaciones como que Kanye West hizo más por su carrera que Dr. Dre, que Eminem no es mejor rapero que él debió haber estado en el medio tiempo del Super Bowl,
y regresó al pasado para decir que Jimmy Iovine y 50 Cent le dieron un cheque de $1 millón para que dejara de decir G You Not porque les estaba ocasionando problemas. And I used to think Eminem was better than me. So what you saying right now? He's not. 50 and Jimmy Iovine, they gave me $1 million to stop saying G You Not. They wrote me a check. They bought it. Desde entonces ambos han seguido tirándose en redes sociales, aprovechando cualquier evento que los involucre para burlarse uno del otro. La saga del beef entre 50 Cent y The Game se erige como una epopeya en la historia del rap. Lo que comenzó como una prometedora colaboración se convirtió en un enfrentamiento legendario. Desde las alturas de la colaboración en G-Unit hasta la amarga rivalidad y eventualmente la reconciliación. El viaje de estos dos ha sido tumultuoso, lleno de giros inesperados y momentos intensos. El beef no solo se manifestó en diss track y declaraciones públicas, sino que se convirtió en una narrativa que definió una era en el rap. La división de fanáticos, las tensiones en redes sociales y las colaboraciones épicas se entrelazaron para crear una trama única. Hoy en día el legado de este beef persiste en la memoria colectiva del hip hop. Aunque ambos artistas han seguido caminos separados, su historia conjunta sigue siendo un recordatorio de la complejidad de la industria musical y la fragilidad de las alianzas en el mundo del rap. 50 Cent y The Game dejaron huella en el rap, sus carreras han evolucionado, pero la narrativa del beef sigue siendo un capítulo inolvidable en sus legados.